Ya estamos de regreso en este segundo bloque aquí en Big Bang México, en Insurrección TV. Me acompaña como siempre Priscila Alvarado, Rivelino Rueda, Juan Omar Fierro, Mauricio Montes de Oca. Y Priscila, lanzaste una pregunta antes de terminar el primer bloque. La puedes volver a hacer para que nuestra audiencia sepa de qué vamos a ver. Vamos a escuchar a Juan Omar diferenciando la figura de la autodeterminación de la figura guerrillera. Bueno, creo que sí hay ya las guerrillas actuales, sí están muy desdibujadas. En ese desdibujamiento, ya por cuestiones políticas, no aspiran a tomar el poder, bien lo decía Rivelino, están justo enfrascadas en problemas más locales. Y bueno, las autodefensas pues son justamente eso, son grupos de personas armadas o no armadas que buscan proteger su entorno, puede ser ante unos caciques, pueden ser ante un grupo del crimen organizado, puede ser ante grupos empresariales o alianzas empresariales que se dedican al despojo, ¿no? Yo creo que uno de los ejemplos de cómo se ha organizado una comunidad para protegerse a sí misma es Cherán, en Michoacán, ¿no? Uh-huh. Que no es propiamente un grupo de autodefensa, sino es un grupo que se parece más a Justo, que defiende la autodeterminación. Pero en Michoacán también conviven los grupos de autodefensa, pero los grupos de autodefensa tienen la debilidad de que al final no sabes quiénes se pueden colar o quiénes pueden estar financiándolos, ¿no? Los grupos de autodefensa que surgieron en Tepalcatepec o que surgieron en Noritalia, que surgieron sobre todo en zonas de Michoacán, pues han sido finalmente grupos de autodefensa supuestamente para resistir el embate de grupos delictivos, pero pues han terminado infiltrados también por los grupos delictivos. Entonces las autodefensas son pues más bien una respuesta coyuntural, no aspiran a crear una respuesta estructural a un fenómeno ya sea de despojo, de violencia. Y la autodeterminación, como sería el caso de Cherán, sí están creando una respuesta estructural, sí están creando una comunidad, sí están creando un sistema de gobierno. Entonces los grupos de autodefensa son fácilmente, digamos, iba a decir barribles, pero son fácilmente, logran ser efímeros, ¿no? Dependerán de sus liderazgos, dependerán de las condiciones de violencia y podrán desaparecer o aparecer conforme vayan incrementándose los niveles de violencia. Y los grupos de autodeterminación, como podría ser o los grupos comunitarios, como podría ser el de Cherán, pues sí están, es un grupo que ya ha logrado permanencia, que ha logrado logros constitucionales a nivel de la Suprema Corte de Justicia, que se ha metido en una lucha legal utilizando los espacios incluso, digamos, institucionales del Estado, ¿no? Aunque su forma de resistir trata de acotar al Estado-Nación y defender más unas prácticas comunitarias donde toda la comunidad pueda verse beneficiada por las acciones presupuestales, por las acciones políticas, por las acciones de seguridad. A final de cuentas todavía se enmarcan en una respuesta institucional. Y las autodefensas pues no es una respuesta institucional, las autodefensas es solo una respuesta coyuntural. ¿Alguien quiere agregar algo? Porque los veo ansiosos. Ya relajen, ¿no? Los veo ansiosos. Creo que hubo gestos por ahí. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con la postura de Juan Omar? Porque los noto así un poco, sí la autodefensa, pero no la autodefensa lo que dijo Juan Omar. Yo estoy completamente de acuerdo. O sea, no vemos en las autodefensas un marco teórico detrás, no vemos una ideología específica por la que se quiera tomar el poder para cambiar el régimen o para cambiar el sistema en el que estamos. Y sí pienso que las autodefensas responden a una coyuntura y no siempre responden a intereses claros, ¿no? Tenemos autodefensas en Colombia que se crearon para combatir a la guerrilla, terminaron siendo unos paramilitares, ¿no? Tenemos casos de autodefensas muy loables como las de Chea, pero también tenemos casos de autodefensas como las del americano, ¿no? Que terminaron totalmente infiltradas en Tierra Caliente, Michoacán. O también el ejemplo de la que también es muy ambivalente este caso, el de la UPOEG en Guerrero,
y el de la policía comunitaria, que también hay muchas diferencias. O sea, sí se ha criticado, cuestionado mucho las formas de acceder a recursos, de acceder a armamento, de la misma forma de organización de la UPOEC, que es como que más oficialista y que es como que más vulnerable, o como que, no más muy vulnerable, que se ha prestado más a relaciones con el crimen organizado, que la policía, que esto más bien opera hacia la zona de la Costa Chica, y la policía comunitaria que opera en la parte de la montaña de Guerrero, que sí es, las poblaciones sí tienen mucho arraigo con esas policías, y sí se nota en poblaciones como Tlapa, como Chilapa, que sí hay respeto en Tixlac, que sí hay respeto hacia la investidura, ¿no?, de un guardia, de un policía comunitario en estas regiones. No así, por ejemplo, la UPOEC, que esto sería en el caso de Guerrero, ¿no? Sean los dos casos, Michoacán, Guerrero, yo creo que son los dos casos donde las policías comunitarias autodefensas han quedado muy, muy visibles, ¿no? ¿Pero tú estás de acuerdo en esta posición de una carencia ideológica? Sí, completamente. Sí, responden a esta necesidad de autoprotegerse, y sobre todo, pues en el caso de las autodefensas en Michoacán, pues fue por el crimen organizado, ¿no? Surgieron con un propósito muy bueno y con una organización muy buena, pero fueron infiltradas, fueron penetradas por el crimen organizado y terminaron pues, como está la coyuntura actual, ¿no? No en el caso de las policías comunitarias y de la OPOEC en Guerrero, lo mismo. O sea, surgen para la defensa de tierras, para la defensa del agua, de empresas que realizan despojos, del mismo gobierno federal a través de la Comisión Federal de Electricidad, o a través de Petróleos Mexicanos, de la Secretaría de Energía, que buscan hacer despojos de tierras, de subsuelo, de minerales, pero no tienen una ideología, no buscan el poder. O sea, son formas de organización para aplicar la justicia inmediata, también ante la falta de justicia, ¿no? Porque no hay, se maneja todo en la impunidad, ¿no? Ellos también surgen por esto. Ellos mismos detenían, cuando no estaban organizados, detenían a la gente, la iban a entregar, y a los 2 días estaban sueltos, ¿no? Entonces también ellos crean sus tribunales y crean sus, a través de asambleas, y crean sus cárceles, e impone. Pues fue el caso de Nestora Salgado, ¿no? El que ahorita es senadora por Morena, que fue acusada de secuestro, pues porque no está esta figura, y se aprovechó ese resquicio, y esta señora Wallace, ¿no? Fue la que figura de Wallace. Se le imputó secuestro, porque no son, a fin de cuentas, no son grupos que se rigen a través de usos y costumbres. En este caso no es de la toma del poder, pero sí tienen que recurrir a estas acciones para que se dé justicia, ¿no? Hablaban de las formas de reprimir, y ahora que señalas la represión, ¿cuáles han sido, digamos, las características, o si hablamos como puntualmente, cuáles han sido las formas de reprimir a estas guerrillas o a estos grupos como las autodefensas, que son muy claras, pero digo, ya es como sistemático? En el primer bloque incluso decían, ¿no?, que ya funciona como un sistema, pero ¿cuáles son puntualmente, o cuando estemos analizando estos casos, cuáles son las formas que nos indican una represión en estos grupos, ¿no? Bueno, las guerrillas de los 70 fueron barridas, o sea, eran ejecutados. Bueno, por eso se le conoce como guerra sucia ese periodo, porque en realidad los que eran líderes guerrilleros de esos momentos, pues no los detenían, ¿no? Los asesinaban, los desaparecían, atacaban a sus bases sociales, sobre todo en Guerrero, en Sinaloa mucho menos, pero en Guerrero y en Oaxaca atacaron a sus bases sociales, ¿no? Fueron durante mucho tiempo asesinados, desaparecidos. Poco a poco esa estrategia ha ido cambiando a inventarles o a someterlos a procesos penales, ¿no? El caso de los CPRistas que estuvieron en Puente Grande casi al mismo tiempo que el Chapo, los acusaron de delitos como motín, sedición, terrorismo, delincuencia organizada, un poco también a las guerrillas que han utilizado, a las guerrillas como el EPR o como el ERPI, que han recurrido al secuestro, ¿no?, con fines políticos, pues también los acusan de secuestro
Y entonces, por ejemplo, ahí también el Estado ya no se refiere a ellos como grupos guerrilleros, sino como grupos delincuenciales. Y entonces... pero eso siempre, ¿no? Bandoleros, bueno, sí, pero como que yo creo que la carga ahorita, bueno, la carga actual de decirles secuestradores es mucho más fuerte que decirles bandoleros o que decirles terroristas. Así tú le dices a una persona que este es secuestrador y un terrorista, si tú le dices terrorista, puedes dudar todavía. Pero es que también es el peso de lo que estábamos hablando, ¿no? De la Guerra Fría. Por ejemplo, decirle antes a alguien que era comunista, era ahorita acusarlo de terrorista. Exacto, ¿no? Pero pues ahorita es secuestro, o sea, al caso de Nestora no la acusaban de, pues no sé, de haber instaurado tribunales populares al margen de la ley, la acusaban de secuestro, ¿no? Y la campaña contra ella fue de que era una secuestradora. Sí. En el caso de... También por eso no se entiende que ahora quieran juzgar bajo los criterios actuales a los guerrilleros que hicieron acciones armadas, como fue intento fallido de secuestrar al empresario Eugenio Garza Sada de Monterrey, que fueron justo este grupo de los procesos, ¿no? Y que ahora los acusan de ser secuestradores y asesinos. Pues eran guerrilleros, y si a lo mejor tú no les quieres llamar valientes, tampoco tú puedes referir a ellos como secuestradores y asesinos. Incurrieron en una acción armada y en el contexto de la Guerra Fría, pues a ellos les parecía que era la única opción. Hay que recordar que todas las guerras civiles pues incluyen eso, ¿no? Homicidios, privaciones ilegales de la libertad, pero pues eso fue la Revolución Mexicana, eso fue la independencia. Y entonces juzgar a los revolucionarios y a los independentistas como secuestradores y asesinos, pues está fuera de lugar como juzgar a los guerrilleros como secuestradores y asesinos. ¿Cómo jugaría la ley en ese aspecto? Porque estamos hablando de acusaciones constitucionales, no estamos hablando de la ley, estamos hablando de acusar a alguien por un secuestro. Entiendo el planteamiento que estás poniendo como una descontextualización a la hora de emitir una acusación en contra de esos personajes. ¿Cómo actúa la ley y por qué actúa de esa manera? Bueno, la ley actúa protegiendo al Estado y protegiendo las instituciones. En este momento te decía yo, pues las acusaciones penales son por secuestro. Uh-huh. En el momento en que a los presos políticos del 68 casi todos eran juzgados por sedición, motín y delitos que eran más claramente de índole política. Ahora pues acusan directamente por secuestro y delincuencia organizada, ¿no? Y así tratas de quitarle cualquier lectura política, porque tú lo estás juzgando solamente por un delito, no por sus creencias políticas. El discurso, por ejemplo, que se da del levantamiento zapatista también es muy claro, ¿no? El de Salinas de Gortari, transgresores de la ley, se les llamaba gavilleros a la guerrilla de Lucio Cabañas, robavacas, pues tenía que ver mucho también el lenguaje, ¿no? Porque se les acusa de delincuentes, ¿no? En el contexto de la guerra contra el crimen organizado, todo se echa al costal del crimen organizado. O sea, ¿quién nos puede asegurar que lo que pasó en Tabasco, la masacre que pasó en Tabasco, no había ahí gente? Digo, estoy pensando, es así nada más sacarlo. No había gente de una organización guerrillera o de un movimiento social, uh-huh. Pero no todo es enmarcarlo en la guerra contra el crimen organizado y meterlo. Es muy sencillo. En la guerra, en lo que se llamó como guerra sucia, pues que fue una guerra totalmente desigual, fue una brutalidad lo que se cometió. Como dice, bueno, era en Guerrero, pues se utilizó estas tácticas que fueron utilizadas en México y que fueron utilizadas con las guerrillas de Centroamérica, sobre todo en Guatemala y en El Salvador, de guerras de baja intensidad, de que para que la guerrilla es el pez y para matar al pez se elimina, quítale el agua, entonces elimina a las poblaciones, a sus bases sociales o a las poblaciones que les dan apoyo. Entonces ya no tanto era también con la guerrilla, eran con las poblaciones civiles, ¿no? Fue brutal, ¿no? Con la Liga Comunista del 23 de septiembre, que también fue una persecución, pues, que derivó en operativos que eran masacrados estos jóvenes, ¿no? Digo, es una percepción de lo que pasó la semana pasada, que se les dice valientes. Estaban en una guerra, y una guerra es así. ¿Por qué no se ve también la brutalidad que cometió el Estado contra estos jóvenes, ¿no? Ellos estaban también luchando en un conflicto bélico, ellos también tenían armas, entonces
se le echa ahorita toda sobre todo a la clase empresarial, ¿no? Se le vino encima y acusándolos precisamente con un delito que es bien delicado ahorita, ¿no? El secuestro, pues que eran secuestradores. Esto se cometió en todas las guerrillas de América Latina. Empresarios y embajadores diplomáticos, en todas las guerrillas. Y hay películas de ello. Y era la forma de operar, sobre todo la guerrilla urbana, cómo se hacían recursos. Fue el EPR, ¿no? El que secuestró a Harp Helú, fue el EPR. También son formas de captar recursos. Por ejemplo, que la pregunta esta de cómo se captan armas, pues son formas de captar recursos también para armas, ¿no? Entonces, pues, por ahí yo pienso que tiene un peso importante que desde la derecha se le quiera quitar la calidad la calidad conceptual de grupo beligerante a la guerrilla. Es una despolitización, como dicen ustedes, para quitarle cualquier lectura política a lo que ellos querían hacer, ¿no? En ese momento. Bueno, lo que sí, también hablando del acceso a las armas, hay que decir que las guerrillas mexicanas nunca tuvieron un acceso privilegiado a las armas. Las guerrillas mexicanas quedaron entrampadas en el peor mundo posible, que era un gobierno mexicano que contenía el comunismo en nuestro país, o que contenía la posibilidad de que fuera un bloque socialista, pero al mismo tiempo era el refugio o el único lugar donde se podían operar las guerrillas de otros países, ¿no? En esta ambigüedad que el PRI hizo una genialidad, el PRI acogió a las guerrillas de otros, de Centroamérica prácticamente, acogió a los republicanos de España, acogió a los exiliados de la dictadura de Chile, pero al mismo tiempo masacraba a las guerrillas mexicanas y reprimía a la disidencia mexicana, pero el resto de las disidencias se sentían comprometidas a no decir mucho o a no hacer mucho para no enemistarse con el Estado que los había refugiado, que les había dado asilo y refugio, ¿no? El caso de Cuba, o sea, es tremendo. México estableció relaciones con Cuba, con Fidel Castro, apoyó, entre comillas, la revolución socialista de Fidel Castro, pero Cuba, por ejemplo, pues nunca tuvo un gesto de solidaridad real con las guerrillas mexicanas, como sí lo hizo con Centroamérica, con El Salvador, como sí lo hizo con Guatemala, como sí lo hizo con movimientos guerrilleros en África y Angola, ¿no? Aquí nunca pudieron haber apoyado ahí encubiertamente de vez en cuando, pero pues no, o sea, las guerrillas mexicanas siempre estuvieron al margen del acceso a las armas. Yo creo que ahorita, por ejemplo, los grupos criminales tienen mucho más acceso a las armas que lo que en su vida se imaginaron todas las guerrillas mexicanas. Claro. En ese punto, a ver, hablamos de formas de operar, ¿no? Ustedes utilizaron ese concepto, formas de operar del Estado en contra de grupos ya sean guerrilleros o ahora la imagen de la autodefensa. La primera, una de las preguntas que tengo es, ¿qué implica defender como autodefensa o como grupo indígena, rural o incluso urbano la cultura y los derechos? Yo sé que vamos a correr un riesgo, ¿no? Porque no, o sea, estamos hablando desde voy a aclararlo porque sí quiero hacerlo. Estamos hablando desde una posición privilegiada, ¿no? Eso siempre genera un sesgo, más allá de la cantidad de información o de formación que tengamos en el tema. Hablamos desde un privilegio, hablamos desde la llamada y teorizada blanquitud también, pero sí quiero que, al menos en la mesa, intentemos definir qué implica la defensa de la cultura y los derechos en esos panoramas. Mauricio. Pienso que es importante, como dicen ustedes, que haya un cambio, ¿no? O sea, una vez que se cae el muro de Berlín, una vez que se cae la esperanza de ciertos grupos en el mundo de poder transformar el sistema y tirar el capitalismo, las guerrillas, las causas, digamos, que defendían las guerrillas se van atomizando cada vez más y terminan
finalmente en la defensa del territorio una buena parte de ellos, ¿no? Yo pienso que aunque no todos los defensores del territorio tomen las armas, sí creo que pues, es importante darnos cuenta cómo esta caída del muro de Berlín y después una siguiente etapa del capitalismo que viene después del imperialismo, que es el neoliberalismo, termina haciendo, por ejemplo, termina haciendo que los grupos de defensa del territorio se enfoquen en algo muy, muy específico. Yo pienso que en el caso de Jalisco, el sur de Jalisco, están, pues digamos, los defensores del territorio están ahí tratando de que el aguacate no termine de comerse todo el sur de Jalisco, todo el Nevado de Colima, y ese es un aguacate que finalmente termina siendo exportado a Estados Unidos. O sea, digamos, en el TLC se le dice que solamente puede exportarse el aguacate michoacano. Eso es de alguna manera cierto, pero una gran parte del aguacate del sur de Jalisco que nos abastece a todo el país se va, digamos, oculto entre los camiones hacia Michoacán y termina alimentando a Estados Unidos en el TLC. Entonces pienso que esta atomización de las causas genera una nueva configuración de gente que defiende su territorio. La respuesta de Juan Omar y Rivelino la veremos en el tercer bloque aquí en Insurrección TV. Seguimos y véanos en el tercer bloque de Insurrección TV en bigbangmexico.com. Ya los dejamos picados, así que denle al otro video.